Vamos, iglesias, a cantar en esta mañana, que tenemos un Dios increíble. Así que todos juntos ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, vamos a cantar con todo nuestro corazón a nuestro Dios vencedor, invencible, aquel que es increíble. Así que vamos, iglesia, junto con nosotros, cante. Cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte y su voz es como espada, y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte y su voz es como espada, y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Venció la muerte, el tiempo está, mi rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, el vivo está, mi rey pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Es exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, el vivo está, mi rey pronto vendrá. Mi Dios vive, venció la muerte, el vivo está, mi rey pronto vendrá. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder.
más de tu fuego, quiero más, más de tu espíritu, quiero más de tu fuego. Quiero más de tu espíritu, quiero más de tu fuego, quiero más de tu espíritu, quiero más de tu fuego. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús.
sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un verdadero privilegio poder estar en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a meditar en algo muy importante que creo que debemos meditar muy profundamente en relación a nuestra vida espiritual. Ahorita estamos enfrentando, después de esta situación de la pandemia, creo que muchas iglesias están con una expectativa en ver cuántos hermanos regresan, cuántos tal vez se van a quedar en la comodidad del hogar a observar y ver los cultos en línea de diferentes iglesias o tal vez de la propia iglesia. Pero creo que una de las características por las cuales muchos hermanos tal vez se quedarán muy pacientemente en su hogar, y no estoy incluyendo aquellos hermanos que por alguna comorbilidad en cuestión de salud, tal vez por diabetes, por cuestión de hipertensión, por la edad, no puedan estar aquí en la casa de Dios, sino estoy hablando de aquellos que están totalmente sanos, que tienen la posibilidad de poder estar en la casa de Dios. Y solamente por la comodidad o tal vez por la flojera de quedarse en casa, lo harán. Y creo que hay muchas iglesias, muchos liderazgos de iglesias que están con esa expectativa. Y precisamente meditando en la palabra del Señor, en esta mañana poder estudiar algo respecto a esta situación. Y quiero hablarles en esta mañana de 3 aspectos del crecimiento espiritual. Pero antes que todo me gustaría que pudiéramos inclinar nuestro rostro y pudiéramos orar al Señor para pedir sabiduría. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias por esta bendición que nos das de estar en esta mañana reunidos para poder escuchar tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella
tú nos confrontas, nos ayudas a ver nuestra situación de nuestra vida y, Señor, nos estimulas a hacer un cambio en ella. Gracias te damos en esta mañana. Te pido que a mis hermanos, al igual que a mí, hablas nuestro entendimiento, Señor, que ese corazón de piedra pueda ser sensibilizado y que podamos en esta mañana ser confrontados para un cambio radical en nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me gustaría que fuéramos a nuestra Biblia y pudiéramos buscar en Efesios capítulo 4, versículo 13. Y hay algo muy interesante en la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, debemos considerar que en nuestra vida espiritual hay una similitud, se parece a la vida natural, pues nosotros nacemos, crecemos, llegamos a una etapa de madurez o de desarrollo, en la cual adquirimos conocimiento, experiencia. No toda la vida nos quedamos niños. Los que hemos tenido la bendición y la fortuna de ser padres, hemos visto cómo nuestros hijos han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido creciendo. Yo tengo ya casi 3 adolescentes y no sé en qué momento ellos cambiaron su aspecto, el tono de su voz. Ya no son aquellos niños, ellos fueron cambiando. Pero en nuestra vida física, si algunas ocasiones no hubiese ese desarrollo y ese crecimiento, habría algún problema. Podría ser de carácter hormonal a través de una hormona del crecimiento, o muchas veces no solamente es una cuestión hormonal, hay veces que se debe a cuestiones de desnutrición. La mala y correcta alimentación generan una falta de crecimiento. Y creo que nosotros como cristianos también debemos crecer a través de la oración y la fe de la palabra, que son importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Si tal vez hay alguna situación en nuestra vida, algo está fallando, tal vez no hay un correcto alimento de la palabra, o tal vez no hemos desarrollado nuestra fe, porque por eso la palabra dice también que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces creo que Dios al respecto, Él está muy interesado para que nuestra vida cristiana podamos ir desarrollando y creciendo y no quedarnos toda la vida como niños espirituales. Y hoy quiero, como les dije al principio, hablar de 3 aspectos que debemos tener en cuenta para empezar a crecer en la vida cristiana. Y el primer aspecto, así que si tienen ahí para anotar, me gustaría que pudiéramos tomarlo en cuenta. El primer aspecto es dejar las cosas de niño. Y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, si podemos ir en Primera de Corintios capítulo 13, 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Creo que la mayoría de nosotros ya no somos igual cuando cuando nacimos y empezamos a crecer. Hemos cambiado muchos hábitos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. Y precisamente el apóstol Pablo les enseña a nuestros hermanos de la iglesia de Corinto que aún ellos eran niños y necesitaban empezar a crecer en la fe, que deberían ser personas que dejaran de pensar como niños espirituales. Y pues dentro de la iglesia habían situaciones muy peculiares, y vemos el antecedente, la historia de la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy liberal, muy dada a los deseos carnales, y todavía habían situaciones de raíz en la iglesia. Y creo que es lo que el Señor nos dice ahora a nosotros, que tal vez en nuestra vida, y tenemos que autoanalizarnos, ¿qué características tenemos nosotros? Yo quiero darles algunas características de lo que es un niño espiritual, lo que dice la palabra. No vamos a ver todas, pero sí algunas, y la palabra del Señor nos habla. Una de las características de un niño espiritual es que actúa
como uno que no es un cristiano, pues experimenta aún envidias, conflictos y divisiones. Aún todavía la actitud de un niño espiritual que no ha desarrollado es que su comportamiento pareciera ser igual que los del mundo. Todavía hay celos, todavía hay pleitos, todavía hay divisiones. Y la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 1 y el versículo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y creo que en la vida cristiana es muy común, cuando todavía son niños espirituales, algunos todavía se comportan, todavía hablan, todavía tienen celos. Hay algunas situaciones que evidencian su falta de crecimiento espiritual. Y hermanos, y esto no se da debido al tiempo. Es triste ver que en las iglesias hay hermanos de muchos años que siguen aún siendo niños espirituales. Y esa es la primera característica. La segunda, también vemos que su habla, su entendimiento y pensamiento de cosas espirituales es limitado. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sabes? El hablar, el entendimiento, el pensamiento de un hermano que todavía es un niño espiritual, es que no comprende las cosas espirituales. Es muy fácil que por cuestiones muy sencillas el hermano se sienta, se hiera y se quiera ir de la iglesia. Hay hermanos que dicen: el pastor no me saludó en esta pandemia, ni tan siquiera me habló por teléfono, o no me gustó que el domingo pasado no hubo transmisión, y se enojan y ya se quieren ir de la iglesia. En algunas cosas tan sencillas, escuchaba decir a un predicador: son hermanos calabacita tierna, le meten la uña y empiezan a llorar. Y hay cuestiones no solamente de ese tipo, también en las cuestiones espirituales, cuando vienen situaciones difíciles, cuando hay problemas, son los primeros que quieren claudicar, renunciar al evangelio y regresarse, lo peor, al mundo. Creo que esa es una de las características de un niño espiritual, porque todavía no ha madurado, porque todavía su forma de hablar, su forma de pensar no es de un hombre espiritual maduro. Esa es la segunda característica. La tercera, hablaríamos que no es capaz de entender enseñanzas difíciles de la palabra. Y cuando hablamos de entender, yo quisiera poner un entrecomillado, porque no hablamos de la capacidad de comprensión, sino hablamos de la resistencia en cuestión de la obediencia. Fíjense que habla en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 2, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay hermanos que todavía les cuesta no tanto entender como en el sentido de conocimientos, y que no entienden los hermanos algunas cuestiones de la palabra del Señor, que no es lo que nosotros creemos o pensamos, es lo que el Señor estableció en ella, hermanos. Hay quienes todavía se preguntan: ¿será que me puedo echar una copita? ¿Será que puedo hacer aquello u otra cosa? Y es que la palabra de Dios nos habla y nos dio mandamientos específicos. Por eso el Señor Jesús en una ocasión dijo: yo no he venido a dejar sin efecto la ley, yo no he venido a abrogar la ley, yo la he venido a cumplir. La ley no podemos brincar, no podemos resistir nuestro corazón, tenemos que entenderla y sobre todo obedecerla, amados hermanos. Por eso en una ocasión vemos que varios discípulos, al estar enseñando Jesús, y en específico Juan capítulo 6:60, algunos discípulos dijeron: dura es esta palabra. Y es que cuando nosotros razonamos en nuestra carne, pensamos que es que está muy difícil.
Pero cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo que Él venga a suavizar nuestro corazón y nosotros podamos obedecer y vivir, es cuando en verdad entendemos y obedecemos la palabra de nuestro Dios. Así que esta es la tercera enseñanza o característica de un niño espiritual. Así que hay otra característica. Dice, es inclinado a la enseñanza fácil y es fácilmente engañado. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes, hermano? Hay muchos cristianos o niños espirituales que son dados a las falsas enseñanzas. Fácilmente los envuelven y ya escucharon, no es necesario que te congregues. Y se quedan muy cómodos en la casa escuchando en línea alguna predicación. Cuando la palabra nos ha dejado y ha establecido como un mandamiento de manera indirecta, porque no fue establecido directa. En Hebreos vemos y dice, y no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. La palabra nos habla. Y como eso hay muchos, es más fácil escuchar sobre la prosperidad, sobre declarar positivamente, que poder escuchar sobre la santidad. Hay quienes se dejan engañar y seducir por pensamientos humanistas que ha infiltrado a la iglesia. Pero nosotros tenemos que volver, al igual que el apóstol Pablo a Timoteo decía, predica la sana doctrina. Y la palabra tiene que ser la norma de nuestra vida y no podemos ni debemos dejarnos ser engañados. Por eso la característica de un niño es que puedes engañarlo fácilmente, y un niño espiritual es inclinado a la enseñanza falsa y es fácilmente engañado. Otra característica es que necesita ser reenseñado las bases del cristianismo. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay hermanos que son como esos niños que necesitamos estar duro y duro dándole las primeras bases de nuestro evangelio. No maduran, no hay en ellos ese crecimiento que podamos decir, el hermano está sólido y firme, es muy frágil y necesitamos estar todavía como los niños, discipulándolos desde el principio. Esa es otra característica. Y por último, una característica es que sus sentidos no son desarrollados para reconocer lo bueno y lo malo. Por eso Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los niños espirituales no reconocen lo bueno y lo malo. Todavía preguntan si pueden o hacer aquella cosa. Sus sentidos no están totalmente desarrollados. Cuando nosotros estamos maduros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso el primer punto fue, actúan como si no fueran cristianos. Su vida es similar, no distinguen lo bueno y lo malo. Esa es una característica de un niño espiritual. Y déjeme decirle que en la palabra vemos a los corintios, Pablo no los desprecia, no los hace menos, sino los exhorta. Y hoy la palabra nos exhorta. Tal vez alguna de estas características estén en la vida de cada uno de nosotros, pero es momento para poder recapacitar y poder decirle al Señor que queremos crecer espiritualmente, porque esto es lo que el Señor desea, que podamos dejar de ser niños espirituales. El segundo aspecto es crecer en comprender la palabra. Y vemos en 1 Corintios 20, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo
de pensar. Saben, Pablo guía a los corintios a que ya no piensen como niños, que la única manera que deben de pensar como niños o actuar como niños es en cuestión de la malicia, porque la malicia nos hace perder la santidad que Dios quiere que nosotros mantengamos y desarrollemos en nuestra vida. Ya lo de niños tenemos que dejar y tenemos que ir comprendiendo la palabra del Señor. Hay una palabra que se llama metanoia y es una palabra griega que significa cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad lo vemos reflejado en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra del Señor nos habla de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nos exhorta a cambiar nuestra manera de pensar, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos, así cambiaremos nuestra manera de vivir, porque del mismo modo que pensamos, vivimos y actuamos. Por eso en la palabra vemos que de la abundancia que nosotros llenamos nuestro corazón, de lo que nosotros consumimos, es como nosotros sacamos de nuestro corazón, como vivimos y actuamos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude cada día a renovar nuestros pensamientos. Y el Señor nos ha dejado una herramienta que es poderosa y nos ayuda en nuestra vida. Y esa herramienta es la palabra de Dios. Mientras nosotros tengamos esta herramienta desarrollada en nuestra vida, pero no solamente para un conocimiento intelectual, sino para un conocimiento de vida, en obediencia, tenemos que poner en práctica la palabra, tenemos que hacer real la palabra en nuestra vida, hermanos. No es suficiente solamente con leer y tener tanto conocimiento teológico de Dios. Necesitamos desarrollar en nuestra vida lo más importante que Dios le interesa de ti y de mí, es la obediencia. ¿Le agrada más Dios los sacrificios? ¿Le agrada más que le cantes y ores y hagas, pero si al final no obedeces? Tú tienes que obedecer la palabra. Por eso nosotros tenemos que crecer en la comprensión de su palabra, porque si no seguiremos siendo esos niños espirituales y las características que acabamos de ver hace unos momentos. Por eso nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida esa comunión con el Señor y tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para que podamos cultivar pensamientos que agraden a Dios, llenar nuestra mente de la palabra de Dios y sobre todo entender el propósito por el cual estamos en esta tierra. Todos tenemos un propósito, nadie vino al azar, hay un propósito eterno y ese propósito lo tenemos que cumplir y para ello, reitero, tenemos que ser obedientes. Y claro, como resultado tendremos un crecimiento espiritual. Las cosas que tal vez batallábamos y nos costaban ya no serán tan imposibles, pues Dios nos dará el crecimiento, esa semilla germinará, la semilla de la fe que plantó Él en nuestro corazón. Tenemos, hermanos, que pedir al Señor su ayuda. Por tanto, tenemos que esforzarnos, hermanos, en crecer en la oración, en la palabra, en nuestra fe en el Señor. Creo que son palabras parecieran muy reiterativas, pero no te debes olvidar que la oración, la palabra y el desarrollo de nuestra fe en el Señor tienen que ser constantes y permanentes para que podamos crecer espiritualmente. Y por último, el tercer aspecto, esforzarnos, es tener la estatura de Cristo. Y Efesios capítulo 4, versículo 13, vemos en la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El camino cristiano, hermanos, trae muchos retos. Por eso Jesús un día dijo que hay dos caminos, uno ancho, espacioso, que nos lleva
a la muerte eterna, pero hay un camino angosto, pequeño, que trae retos, que hay sacrificios, que hay lágrimas, que hay muchas cosas que tenemos que atravesar en ese camino, pero que nos llevan a la vida eterna. Ese camino tenemos que trazarlo, tenemos que caminar sobre ellos, hermanos. Creo que la importancia de este pasaje que nos habla en Efesios el apóstol Pablo es o implica un sacrificio constante. Tal vez tendremos un gran trabajo para caminar en él. Tal vez habrá lágrimas, pero aunque pueda parecer muy difícil de lograr, hermanos, la palabra nos habla en Filipenses 4:13 que todo lo podremos en Cristo, porque Él nos dará la fuerza. Hermanos, tenemos que esforzarnos en poder desarrollar una vida cristiana y poder crecer espiritualmente y dejar de ser niños. Hace unos años, en 1968, hubo las Olimpiadas en México y hubo una historia muy fascinante en ese Juegos Olímpicos. Hubo un hombre de Tanzania llamado John Stephen Akhwari. Él era un maratonista, un corredor, y cuando ellos empezaron la carrera, que le tocó hacerlo en la Ciudad de México, eran alrededor de 57 corredores, sonó el disparo, ellos salieron rumbo a la meta, y en el transcurso de la carrera, tal vez el sol, el calor, la altura de la Ciudad de México, él tuvo un pequeño percance y él cayó. Él quedó derribado en el piso, llegaron a asistirlo, tenía una luxación en la rodilla derecha, estaba muy lastimado del hombro. Los que atendieron le sugirieron ya no seguir la carrera, pero bajo todo pronóstico este hombre se puso de pie y como pudo siguió avanzando hacia la meta. Los 57 corredores, 18 desistieron. Este hombre estaba dispuesto a terminar la carrera y él siguió hacia la meta, y después casi de 2 horas, él llegó a la entrada del estadio. Ya estaban barriendo, muchos que estaban en la grada ya se habían retirado de sus lugares, ya se habían ido a su casa, había muy poquitos. La prensa ya estaba guardando su equipo cuando de repente escucharon que un hombre iba entrando y era un corredor más de ese grupo de 57 maratonistas. Él entró al estadio y bajo sorpresa este hombre, como podía, casi dando el último suspiro, entró a la pista y él iba corriendo y atravesó la línea de meta. Y bajo sorpresa, la euforia de los pocos que estaban, los aplausos, él llegó a la meta y los periodistas no se hicieron esperar. Fueron y le preguntaron por qué había terminado esa carrera en esa condición. Y este hombre contestó una frase que debería impactar nuestro corazón. Él dijo: a mí no me mandaron 5,000 millas a empezar a una carrera. Me mandaron 5,000 millas hasta aquí para terminarla. Al igual que este corredor de Tanzania, nosotros tenemos que meditar que no nos han mandado de tan lejos. Dios no movió el universo entero para crearte a ti y a mí, para que desistamos en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de lo que tal vez a nuestra carne no le gusta. Por eso debemos sacrificar nuestra carne. Podemos dejar a un lado nuestros gustos, sino mirar de frente y obedecer al Señor. Amado hermano, tal vez muchos no se acuerdan de esta anécdota de los que estuvieron en ese estadio. Solo se acuerdan de esta historia de este hombre de Tanzania. El ganador fue Mamo Wade de Etiopía. Muchos tal vez ni se acuerdan, solo se acuerdan de ese hombre de Tanzania. En nuestra vida, amados hermanos, corramos con paciencia esta carrera. No es quien llega primero, sino tenemos que llegar. Amado hermano, yo no sé cómo está tu vida espiritual, cómo es tu vida cristiana. Tal vez eres todavía un niño espiritual, o ya eres un adolescente y vas perfilándote a la madurez. O tal vez
casi estás alcanzando la estatura del varón perfecto. Yo no sé, pero en nuestra vida tenemos que ir madurando, creciendo y dejar de ser niños. Tenemos que madurar a la estatura de ese varón perfecto. Hermanos, que la palabra del Señor confronte nuestra vida. Es tiempo de un cambio. Dentro de 8 días estaremos ya aquí reunidos en la casa del Señor. Espero ver a todos con un corazón ferviente, deseosos del Señor. Que este tiempo que nos pudimos separar haya sido de provecho y de crecimiento espiritual para tu vida. Amado hermano, Dios te bendiga en esta mañana y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. No cabe duda que tú anhelas y deseas que nosotros dejemos de ser niños espirituales y que podamos crecer y llegar hasta la estatura de ese varón perfecto, que debe inspirar nuestra vida en ese amor que Él tuvo, con esa pasión, pero sobre todo esa obediencia hasta el último momento, decir: hágase tu voluntad y no la mía. Que nosotros podamos vivir en esta tierra obedeciéndote fielmente a tu palabra y sujetando nuestros deseos y nuestra carne, y podamos decir, al igual que nuestro Señor Jesucristo: hágase tu voluntad y no la nuestra. Padre, vivir conforme a lo que tú anhelas. Gracias te doy, Señor, y sé que muchos de nosotros hemos sido confrontados y que tu palabra no regresará vacía, sino producirá el fruto deseado. Gracias te doy, Señor. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Y Padre, nos ponemos en tus preciosas manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que el Señor te bendiga. Muy pronto, ya la próxima semana estaremos juntos. No te pierdas las reuniones que tendremos. Empezaremos el culto con los jóvenes el día sábado. No es otro culto diferente al del domingo. Empezaremos, son 3 cultos, el día sábado a las 6, así que estarán jóvenes, adolescentes y algún hermano que por alguna otra razón no pueda estar el domingo, podrá estar el sábado. El domingo, los que viven del lado norte, algunas células estarán a las 10 de la mañana, y los del lado sur y los que están en las células de este lado estarán a las 12 del día. No te pierdas, mira los mensajes y avisos que están preparados para que no te pierdas esta gran bendición de podernos reunir en la casa del Señor y glorificar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Que tú y yo estamos bien, estamos vivos para adorarle y alabarle. Y hermano, a crecer en la vida cristiana. Dejemos de ser niños y avancemos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, mis hermanitos. Espero que le estén pasando bien en este hermoso día. Voy a dar los avisos que corresponde para esta semana sobre el aseo. Para esta semana le corresponde al equipo número 3. Para el 26 de agosto le corresponde al equipo de nuestros hermanos Juan y Olga. Así que para el 26 de agosto. Para el 29 de agosto le corresponde al equipo 4, Pastor Jordán y Esther. Para el 29 de agosto. También queremos invitarles que para este 29 de agosto, sábado, tenemos el aseo general de la iglesia. Así que están invitados todos nuestros hermanos que quieran venirnos a apoyar para hacer el aseo de la iglesia. Vamos a iniciar las actividades aquí dentro de la iglesia. Así que Dios les bendiga y que pase bonito día. Bendiciones. Hermanos y hermanas que conformamos la familia Filadelfia Berriozábal, el jueves 6 nos reunimos para platicar acerca del día en que reiniciaremos las actividades como iglesia y determinamos lo siguiente. Número 1, las actividades se reanudarán este fin de mes obedeciendo los protocolos, todo lo que ha establecido la Secretaría de Salud. Y uno de ellos es que debemos reunirnos el 25% de la congregación, sentándonos a sana distancia, que es
1.5 metros de largo, por lo cual solo se podrán acomodar 80 sillas, y por eso nuestras reuniones serán de la siguiente manera. El sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde iniciaremos con los jóvenes, con la finalidad de que haya más espacio para el domingo. El domingo 30 de agosto tendremos 2 servicios, uno a las 10 de la mañana, en el cual asistirán los del lado norte, donde encontramos incluidos a los hermanos de las células 1, 3, 5 y 7, y los hermanos que vienen también de allá de Tuxtla. A las 12 del día, las células 2, 4, 6, 8 y 9, y todo lo que es el lado sur. Si alguien no está en células, solo cheque en qué horario corresponde a la zona donde vive y puede venir. Pero si alguien vive en otra zona y a su célula le corresponde un horario determinado, deberá venir a esa hora que le corresponde con su grupo. Los días miércoles se hará únicamente un servicio a las 6 de la tarde. Pedimos su comprensión a lo que estamos haciendo. Es por el bienestar y la salud de todos nosotros y no es por prohibición de las autoridades ni por miedo, solo es por obediencia a lo que se ha establecido. Mientras llega el día, es bien importante que tomemos tiempo con nuestra familia, sabiendo que la iglesia somos nosotros. Y cuando nos reunimos allá en la casita o aquí en el templo, está Jesús. Él lo dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Mateo 18:20. Por recomendaciones médicas y también de la Secretaría de Salud, es bien importante considerar lo siguiente. 1. Si alguien estuvo enfermo de COVID, debe permanecer cuando menos 28 días, o sea 4 semanas después que se haya aliviado para tener contacto con otros. En segundo lugar, si cuidó a algún enfermo de COVID, no debe tener contacto con otros hasta después de 21 días, o sea 3 semanas después. Ya tenemos un termómetro tipo pistola para tomar la temperatura a todos los que vengan y pedimos nos comprendan si alguien no pudiera estar con nosotros. Cuarto, por recomendación de la Secretaría de Salud, es bien importante que no traigan a sus niños. También no deberán asistir las mujercitas embarazadas, adultos mayores, alguien que tenga problemas de salud como diabetes, enfermedades del corazón, cáncer, alguna otra enfermedad. Hay que traer cubrebocas y si tienen careta de plástico es opcional, pueden traerla. Ya se realizó la limpieza o desinfectación a lo que se llama la sanitización del salón principal. También vamos a invitar a toda la iglesia para que hagamos una limpieza general del salón, como cuando lo hacemos el fin de año, lavando y limpiando las sillas. Agradezco a Dios por todos los hermanos que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas e invito a quien no lo ha hecho para que lo haga, ya que estamos haciendo y seguiremos realizando otros gastos por las recomendaciones que nos han dado de la Secretaría de Salud. Y recuerde esto, es mientras el semáforo está en color naranja. Después tomaremos otras medidas según se nos vaya indicando. También nos reuniremos con los líderes de células para determinar cuándo y cómo podemos tener nuestras reuniones. De momento suspendimos lo que es la escuela de crecimiento. Está suspendido también las reuniones que tenemos como varones, como mujeres, hasta nuevo aviso. Dios les bendiga. Los alegres vamos a cantar en esta mañana para despedirnos de este hermoso culto, así que iglesia, cante junto con nosotros. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar
corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno